Listo, vale, bueno. Siendo 28 de julio, siendo 28 de julio, damos inicio a esta sesión de apoyo donde vamos a tratar la actividad de aprendizaje número 1. Pero antes quiero recordarles, por favor, ya he visto que algunos de ustedes me han enviado el documento de identidad. Yo les dije a ustedes la importancia que tiene el documento de identidad para la certificación de ustedes. Ya cuando estemos en la última semana, comienzo a mirar quiénes me faltaron por el documento de identidad. Entonces, la idea es que desde ya lo subamos. Les dije a ustedes, ese documento de identidad tiene también una nota, tiene también una calificación y se hace con el ánimo de incentivar a los chicos para que adjunten el documento de identidad por lado y lado, porque con él es con el que verificamos que el número del documento, los nombres estén bien escritos para que la certificación salga bien, ¿ok? Sin ningún problema. Gabriel tiene la manito levantada. Sí, profesor, buenas noches. Eh, Buenas noches, se- Gabriel. ok, no, referente a eso, me imagino que, bueno, eso debe estar colgado ahí en la plataforma, ¿no? Es que no me ha dado chance de revisar mucho, que he estado un poco ocupado, pero ya para saber si eso estaba ahí publicado en la plataforma de Sajuna. Gabriel, ¿eso te refieres a qué con eso? Por Con lo de favor. subir el documento Ah, de no, listo, vale. identidad. No se preocupen que yo ahorita, porque sé que aquí hay personas que no estuvieron en la sesión anterior, entonces ahorita cuando terminemos ya la parte temática, yo siempre doy un recorrido pequeño haciendo el recorderis por donde tenemos que subir la actividad de aprendizaje 1, ahorita la evidencia y por donde tenemos que subir el documento de identidad. No te preocupes, listo, que cuando terminemos la sesión, entonces ahí ya les explico en un momento, ¿listo? Ok, perfecto. Listo, vale. Vale, muchas gracias. Entonces, por eso les decía, chicos, la importancia del documento de identidad para que lo subamos. Igual ahorita les digo por dónde lo subimos y también por dónde subimos la actividad de aprendizaje número 1 con sus respectivas evidencias, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, con el permiso de ustedes voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla? ¿Ya la estamos viendo, porfa? Que sí, listo, vale. Muchas gracias. Vale. Mm. Voy a maximizar aquí un poco. Bueno, chicos, en la sesión anterior, cuando nos presentábamos, a medida que nos presentábamos, íbamos charlando un poco sobre la importancia que tiene la fotografía, este bello arte en el cual las imágenes están llenas de mensajes que van en un sentido bidireccional. Es decir, yo como fotógrafo tomo esa fotografía con elementos que están en ese encuadre, una composición fotográfica, la cual transmite un mensaje, llega a un receptor. Ese receptor no hablemos en la capacidad, sino nosotros, sí, nosotros que tomamos la fotografía debemos estar en la capacidad de hacernos entender, de hacer que ese mensaje fluya, vaya sin ningún ruido por ese canal, la fotografía, y llega a ese receptor de una forma clara, ¿cierto? Entonces, la idea es que ese receptor se involucre en esa fotografía, haga parte de esa fotografía y quiera estar ahí. Por eso yo les dije a ustedes, las fotografías cuentan una historia. Hoy en día, las piezas comunicacionales donde están inmersas fotografías cuentan una historia. Hoy en día es eso, el storyline, contar historias, el storytelling, contar historias. De eso se trata. Una fotografía que no cuente nada es una fotografía
que no va a quedar en la mente de esa persona que la está consumiendo, que la está hablando de consumir, es que la está observando, que le está, es eso, que la está consumiendo, debe verse involucrado ahí. Las fotografías van, el tono de la comunicación es emocional, racional, sensorial. Las fotografías hoy en día son más emocionales, tienen un porcentaje más de emocionalidad que de racionalidad, pero sí, la racionalidad la tiene, emocional, racional y sensorial también, que impacte por el sentido, que impacte por el sentido en este caso de la visión. Veo la fotografía y me impacta por esos colores, esos contrastes, esos brillos, ese gesto que está haciendo el modelo, mire el animalito cómo está, mire, es un todo. Entonces, el tono de la comunicación emocional, racional y sensorial. Las imágenes deben de mover emociones que me hagan llorar, que me hagan reír, que me hagan sentir. La racionalidad y racional, sensorial y emocional. Racional, emocional, sensorial y que entre por los sentidos. Un porcentaje más, ¿por lo qué? Por lo emocional. De ahí jugamos con lo sensorial y lo racional. Dividimos porcentajes, siendo más el emocional. ¿Ok? Nosotros debemos volvernos unos críticos. A medida, ustedes se van a dar cuenta que a partir de hoy se van a volver unos críticos constructivos de la fotografía, de la imagen. Siempre que vayamos a ver una imagen, nos vamos a preguntar por qué así, bueno, qué pasó ahí, por qué estos colores. Nos vamos a volver unos críticos constructivos y cuando ustedes sigan viendo imágenes, 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 ustedes mismos se van a hacer preguntas. Y al hacerse esas preguntas es algo que va a quedar en la mente de ustedes. Esas fotografías que los van a impactar, esas fotografías en las cuales ustedes le están buscando un porqué, eso va a quedar en sus mentes. Sus mentes se van a volver un banco fotográfico y tengan la posibilidad que cuando ustedes vayan a tomar una fotografía, ya ustedes procesan esa información en milésimas de segundos, en segundos, y toman las fotografías que ustedes piensan tomar en ese momento, gracias a esa observación de imágenes que hicieron con anterioridad. Un segundo, chicos, que alguien como que está intentando ingresar. Espérenme un segundo, miro. Vamos a mirar por acá, gente. No, mira que no. Mira que no. Bueno, tampoco hay preguntas acá. Bueno, me había pitado como si estuvieran ingresando, como si estuvieran intentando ingresar acá. Bueno, seguimos acá. Bueno, siguiendo esa línea con la que veníamos hablando acá, aquí podemos observar una fotografía, un bodegón acá. Esto transmite, cuenta una historia, ¿cierto? Detrás de esto hay historias, hay personas, hay momentos. A ver, ¿quién de ustedes me dice qué significado tiene esa fotografía? Ojo, es lo que yo piense al respecto, de lo que me fluye al ver esta fotografía, lo que yo estoy pensando. Aquí no es de pena hablar. Aquí vamos a cada uno de ustedes tiene su pensamiento, lo que les trae esa fotografía. Entonces, unas dos, tres opiniones sobre esa fotografía, porfa. Aquí estoy en la presentación. Si quieren, abran el micrófono directo y hablan, porfa. ¿Listo? No tanto, no eran tan tímidos, chicos. Roge, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a mí esa foto me representa una historia que tiene que ver con la herencia familiar. La Eh, herencia familiar. Sí. La herencia familiar, ¿desde qué punto de vista? Como las generaciones. sí, si analizamos bien cada uno de esos zapatos, ahí hay generaciones por lo menos de abuelos, tíos, hermanos, dos, tres, cuatro generaciones pueden haber ahí. Ok, mire, bien. Primera vez que me
que me dicen al respecto sobre eso, pero mire que está bien pensado. Sí, cómo no. Vale, bien. ¿Quién más? Muchas gracias. ¿Quién más? Buenas noches. Hola, cordial saludo. Para mí esta foto hace alusión a la Segunda Guerra Mundial. Siento que queda un poco esa vibra de pertenencias de los judíos de pronto. También el hecho como de que estén empolvados, que cuenten historias de pronto el ambiente en el que estaban, o de que se usaron caminando mucho. Sí. Listo, vale, bien. ¿Quién más? Nuestra tercera opinión. Buenas noches, profe. A mí me evoca un poco hacia el Holocausto. Sí, sí, está bien. Sí. Miren que este tipo de fotografías tiene una temática basadas en una temática con un simbolismo basadas en un contexto y ese nos da una posible ubicación. Miren que en la guerra lo que ustedes dicen todo es valedero. Miren cómo esto nos hace volar la imaginación y nos aterriza también sobre realidades que están ocurriendo en diversas partes del mundo. Aquí en Colombia, desafortunadamente, la situación del país, hablemoslo de aquí, no está de la mejor manera. Hay enfrentamientos siempre donde el pueblo, que no tiene que ver nada con esto, es el que sufre. En esos enfrentamientos armados de un bando y del otro, siempre en las poblaciones, cuando se enfrentan estos bandos, la población civil es la que sufre, ¿cierto? Y uno siempre mira que cuando hay enfrentamientos en las calles, en los senderos, en el campo, siempre quedan, lo primero que se ve son los zapatos. Son los zapatos, eso es lo primero que se ve. Entonces, aquí, como dijo uno de los compañeros, un holocausto, sí, un enfrentamiento en el que desafortunadamente personas perdieron la vida como no ha de ser. Y entonces se recopilaron esos zapatos, niños, mujeres, hombres, y se quiso rearmar este bodegón. Eso es un bodegón, conjunto de elementos que agrupamos para tomar una fotografía describiendo un tema determinado. Se armó este bodegón. Y miren que aquí no es mantener los zapatos limpios, bien embetunados. Cada uno de los elementos que están en esa composición fotográfica, las mismas telarañas, hablamos de elementos como la telaraña, el mismo polvo, la caja, una caja rústica. Todo eso tiene un porqué, ¿cierto? Mire cómo comenzamos a analizar esas situaciones. Y aquí el artista, sí, listo, quiso hacer, entre comillas, no un homenaje a la guerra no se le hace homenaje, sino a esa población civil que perdió la vida, desafortunadamente, por esos conflictos que no han de ser, y en ninguna parte del mundo. Y nosotros aquí en Colombia sí que lo estamos sufriendo, ¿cierto? Miren, aquí el fotógrafo, una forma de expresión artística en la cual también él quiere hablar, quiere reprochar eso. Entonces, y nos quiere hacer reflexionar sobre este momento. Miren, ¿cómo va contando la historia? A ver, esta fotografía es muy particular y bonita. A ver, ¿quién me cuenta? A ver, como hablamos ahorita, tranquilo, no nos de, mire que cómo armamos nosotros toda esa historia con lo que ustedes nos están contando. A ver, esta otra fotografía. Y de una vez, yo les voy a ustedes dando tipsitos sobre lo que es la fotografía, sobre algunos elementos que manejamos ahí, que lo vamos a ver más adelante, sino que de una vez los voy como tocando acá. A ver, esta otra fotografía.
Buenas noches. Buenas noches. Profesor, pues a mí la verdad lo que me parece que podría estar pasando pues en este caso, en esta imagen, es como se ve una familia y podría decir que están mirando como a una persona que está llegando, puede ser el padre, puede ser u otro miembro de la familia que acaba de llegar eh, al hogar. No sé. Sí, vale. Vale, muchas gracias. ¿Quién más? Hola, buenas noches. Hola. Mm, hola, pues para mí representa convivencia, Sí, por lo que hay familia, hay niños y están como que compartiendo o están esperando a alguien. mire, ya dos elementos en común, esperando a alguien. Esperando a alguien. Sí, Vale. A ver, ¿quién más? ¿Quién más nos habla sobre esta imagen, esta Buenas fotografía? noches. Buenas noches. Pues a Cuéntanos, mí, ¿cómo? cuéntanos. A mí me da como dos significados. Uno podría ser como eran las familias antes, o fácilmente podría ser la realidad de muchas de las familias de hoy en día. Como muchas familias que son muy numerosas normalmente están como en la pobreza y así, entonces, Sí. Miren, muy cierto lo que cada uno de ustedes dice. Esta fotografía cuenta la historia de Ana María Contreras, una madre cabeza de familia que perdió a su esposo, perdió a su esposo en ese conflicto armado que hoy desafortunadamente está en nuestro país, un conflicto armado, como hablábamos anteriormente, en el que los niños, las mujeres son las que más sufren. Ella, a pesar, a pesar de haber perdido a su esposo, a los niños, a sus padres, ella quiere sacar adelante a estos niños, los quiere sacar adelante a su familia. Y mire cómo los tiene muy bien vestiditos, los tiene bien vestiditos a la medida que ella puede. Eh, para esta fotografía de índole testimonial, ella quiso tenerlos bien organizados, a pesar de la pobreza, entre comillas, que hay alrededor de ellas. ¿Qué es lo que hace feliz a un niño? Los juguetes, por más sencillo que este sea, es lo que hace feliz a un niño, ¿cierto? Y mira, cada uno de ellos tiene sus jugueticos. Falta la figura paterna, se ve en la fotografía. El sillón que está ahí donde está el niño está supliendo esa figura paterna, queriendo decir el no. Yo cuando esté más grande, mire, yo voy a ser el jefe de la casa. Yo voy a proteger a mi madre, a mis hijos, a mis hermanitos. Ese simbolismo que tiene ese niño sentado en ese sillón donde hace falta el padre. Sí, ustedes pueden ver alrededor esas paredes, esa columna que está aquí en la parte superior, esa viga, perdón, que es como de madera y está como partiendo ya. Mm, sí, es sencillo el hogar, pero ese amor de familia que tiene esta señora junto con sus hijos no lo quita nadie. Y miren, aquí hay un elemento muy importante. Vamos a ser observadores, críticos constructivos. Y para ser críticos constructivos, debemos analizar todos los elementos que están dentro de la composición. Para la fotografía va a haber un encuadre, ya sea horizontal o vertical. Es un encuadre horizontal. ¿Ok? Dentro de ese encuadre hay una serie de elementos, la bolsa, los juguetes, los niños, bueno, en fin. Dentro de la composición hay una serie de elementos que van hilados, todos esos elementos que hacen parte de esa historia. Pero ¿qué elemento aquí en esta fotografía es un elemento importante que rompe en la fotografía, que también transmite un mensaje para esos personajes? ¿Quién me dice?
A ver, tranquilos. Profe, ¿Sí? Cuéntame. a mí el mensaje que me genera esta foto, a pesar de la carencia y de la melancolía que se nota en ella, también veo una felicidad abstracta en medio de la situación en que ellos viven. Ninguno tiene cara dramática, o sea, todos están en medio de su entorno, están contentos, a pesar de la carencia y la melancolía que genera. Eso es lo que me genera a mí. No, bien, vale, vale. Mire con una descripción más allá de la objetividad, la subjetividad. Pero hablemos aquí de los elementos que están alrededor, los elementos tangibles. Tú nos hablas de un elemento intangible que es muy importante que, mire, hay elementos que son tangibles dentro de una fotografía que nosotros analizamos y hay otros que son intangibles como los que acabas de mencionar, que son sumamente importantes también. Lo que se transmite, como lo vemos a través del movimiento de sus brazos, de sus ojos, de su rostro, lo que nos acaba de decir, pero dentro de lo que podemos visual tangible, ¿qué rompe acá en esta fotografía? Y que transmite Profe, un mensaje. yo alcanzo a ver, por ejemplo, el espacio donde están ellos reducidos, ya. Una sola pared, que me imagino que en el encuadre que está nada más logró captar esa parte de la habitación. O sea, están en una habitación Sí. y a pesar pues, Ok. de la precariedad, pues ellos están reflejando una fe intacta. O sea, van hacia adelante, no importa lo que hayan sufrido o lo que hayan padecido, pues ellos van echando para adelante, tienen mucha, mucha fe. Bien, vale, valedero también. Bien, muy bien. Mire cómo comenzamos ya a analizar, cómo nos comenzamos a trascender de la objetividad a la subjetividad. Y está muy bien. Mire, chicos, resulta que para nosotros los fotógrafos nos dicen que, o bueno, nos decían, porque ya todo va cambiando, a medida de los tiempos todo cambia, todos los conceptos van cambiando, van evolucionando. Y la fotografía es uno de ellos, también evoluciona. Nos decían no tomar fotografías donde encontremos una fuente de luz al frente. La fuente de luz siempre tiene que estar detrás de nosotros. Siempre tiene que estar detrás de nosotros, ¿cierto? Para que no se formen esos contraluces. Esos que le decían contraluces, el contraluz, le dice. Miren, acá, el elemento que yo les decía a ustedes, la ventana, una ventana que está abierta, una ventana que esa luz entra, los envuelve a ellos, los envuelve, ¿cierto? Una luz de esperanza para esta familia. No tiene nada perdido, María, tienen mucho que ganar. Mira esa luz, esa ventana abierta, lo que nos está transmitiendo. ¿Sí ven, chicos? Entonces, no le temamos cuando vamos a manejar contraluces. Les estoy hablando aquí de una vez. Vamos mirando tipsitos que vamos a ver más adelante el desarrollo temático, pero me gusta. Eso es lo que estamos haciendo, analizar fotografías, analizando ese contraluz supremamente importante, esa ventana abierta, ese significado que tiene para esta familia, ¿cierto? Entonces, mira, bueno, muchas gracias. Mira, un segundo voy a mirar acá, porque creo que me estaba pitando. Chat, gente. No, me pitó, pero miren que no, bien chistoso. Bueno, seguimos. Miren esta otra fotografía. Esta otra fotografía. Aquí primero les voy a indicar algo que yo sé que ya ustedes lo vieron acá. Es una fotografía panorámica. Sí, panorámica. Y fue tomada en 3 partes. Entonces, el objetivo que tenían de la cámara,
o la cámara en esa época no daba para tomar una fotografía panorámica, entonces tomaron en 3 partes y luego la unieron. Se notan las intersecciones acá, por lo menos la baranda de la cama, que no quedó bien alineado, aquí en el piso, aquí abajo tampoco, pero bueno, se ve la fotografía panorámica. A ver, ¿quién me dice qué transmite esa fotografía? ¿Qué historia está contando? Bueno, para mí, creo que las 3 fotografías representan como perspectivas. Sí. O sea, perspectivas en el sentido de que cada una tiene como un elemento que la hace, o sea, por más que las unas y forman un todo, pero por separado, tienen como un significado particular, no sé si distinto. Digamos que por lo menos le da mucho énfasis a lo que son los objetos, por lo menos las 2 fotografías, tanto de la izquierda como de la derecha, tienen como mucho énfasis en las fotografías que están ahí colgadas en las paredes. Hay como cierto simbolismo en los objetos y claro, de repente para parecer digamos, simplista, pero le añade un valor muy importante a lo que es el decorado, a lo que es de por sí el entorno. Y por lo menos en la fotografía central ya se nota una diferencia clara que evidentemente es la luz. Y yo creo que ahí siento que, o sea, creo que con la luz ya se le nota un mayor impacto visual porque creo que me pasó un poco parecido con la fotografía anterior, que con la luz hay como una mayor claridad en todo. Entonces, por lo menos yo lo veo de esa perspectiva. No sé si estoy llegando a algo en concreto, pero al menos... Mira que me pusiste a pensar en esto y muy bien. Se trata de eso, es el arte. Y el arte que nos lleva a trascender, a ir más allá. En el arte nosotros vemos cosas que otras personas no ven. Y mira lo que acabas de decir. Yo les dije en un comienzo a ustedes, ahorita les dije, son 3 fotografías, aquí las unimos y yo les los di a ustedes como una sola fotografía. Listo, que antes hice la claridad que eran 3 y que formaban una panorámica, pero tú te quedaste con lo tuyo, hablando de cada una de estas fotografías. El elemento principal, la zona áurea que tiene cada una de estas fotografías, es el elemento que se destaca en cada una de ellas. Yo lo había tomado, siempre lo he tomado como un todo, pero mira cómo tú dividiste las fotografías, sí, según su esencia, como lo que es, y mira cómo les pusiste. Cada una de estas fotografías tiene un porqué. La primera, izquierda, central, y la de la derecha. Si yo les hubiera dicho ahorita, yo les hubiera, bueno, si hubiéramos seguido el hilo conductor que yo tenía de haber dicho una sola fotografía, yo les hubiera dicho a ustedes cuál es el elemento que rompe en esta fotografía, cuál es el elemento que llama la atención en esta fotografía. Entonces, varios de ustedes me hubieran dicho no, la luz, varios me hubieran dicho no, o ninguno hubiera dado, y yo les hubiera dicho a ustedes, en la cama que está extendida, esas arrugas que forman esas sábanas, fuese muy distinto donde la sábana estuviese templada, ¿cierto? Fuese muy distinto. Miren que las arrugas le dan esa sensación de movimiento, esa sensación de todo ese cuento. Pero mire cómo el compañero dijo ahorita, listo, no, para mí esas 3 fotografías, aunque usted esté diciendo que es una sola, yo sigo mi política que cada una de ellas tiene su zona áurea. Zona áurea es donde ubicamos los elementos que queremos que llamen la atención en esa composición fotográfica. Y me dijo, no, la cama, en el otro está esa luz que está en el centro, las fotografías que están en cada una de ellas, el butaco que está. Miren, cómo desarmó esa fotografía, la desglosó y cada uno de esos elementos que están en ella
los fue hilando. Miren, cómo describió esa fotografía, cómo la descompuso, muy interesante. Yo siempre la he jugado como un todo, pero mire, compañero, cómo la descompuso. Entonces, bacano, muy importante. La luz sigue jugando un tema muy importante en esa fotografía. Si ven esa luz allá al fondo, esa luz anteriormente en el campo las ventanas, las puertas de las habitaciones simplemente no tenían puertas, no, estaban simplemente el vacío, colocaban una cortinita, una cortina, y con un travesaño, un palito allá arriba, y colocaban el velo, y esa era la puerta, ¿cierto? O la misma ventana también. En este caso, esta es la puerta de la habitación. Igual, miren, aquí se teje la historia de una familia en la que dos personas, la madre y la hija, puede ser la tía, la sobrina, pero si ustedes lo pueden ver en cada fotografía, hay dos personas, dos mujeres, una niña y una señora. Ustedes lo pueden apreciar en la fotografía. Entonces, en esa habitación vivían dos personas ahí, humildes, de pronto la nostalgia, quizás dos personas ya no están ahí, se teje esa historia tras de eso, muy humildes, un piso rústico como se utilizaba en el campo, como se utiliza un piso rústico, las butacas en madera. Esas butacas en madera yo las miro y miren cómo los elementos a nosotros nos evoca, nos hace ir al pasado, ir al pasado. Yo miro esas butacas y enseguida me evoca donde mi abuelita, en el campo, me evoca en el campo donde uno se sentaba en esas butaquitas, unas butaquitas casi a ras de piso, ¿cierto? Entonces, mire cómo esos elementos nos llevan y nos hacen soñar, nos hacen pensar en lo que fue, en lo que no pudo ser, en fin. Mire cómo es la fotografía, una fotografía que transmite. Esa fotografía sí que transmite. Esta fotografía son las más bonitas que yo he visto. A ver, ¿quién de pronto me cuenta la historia de este personaje que está acá? ¿Y quién? Porfa. A ver, ¿quién dijo yo? Mire que estamos charlando bacano, estamos contando historias a través de la fotografía. ¿Quién me cuenta la historia aquí de este personaje? A mí esta fotografía me evoca un poco a mis abuelos, como en su casa en el campo, de estar ahí esperando la visita, de recibirlos en su casa, de tener sus cosas como a la mano dentro de cada una, que el balde con agua, la loza que en muchos tiempos era así de metálica, el sombrero pues característico que usan mucho las personas en el campo. Y pues siempre ellos mantenían su estilo de vestir con su saco de paño, le decía a mi abuelito, y pues Sí. su pañuelo, su camisa blanca. Sí, mira, vale, muchísimas gracias y muy cierto lo que dices. De pronto, ¿quién más tiene la opinión sobre esa fotografía? Profe, Sí. a mí me da la sensación de una vida en marcha, labor, resistencia al paso del tiempo y ya una vida gastada, sensación de descanso, esperando algo, pero la sensación que me genera es sensación de resistencia al paso del tiempo. Listo, vale. Mire, resistencia al paso del tiempo. Lo que dice nuestro compañero, nuestra compañera, muy cierto. Jorge Armando, un señor ya mayor de edad, un abuelito, que lastimosamente
está pasando por una historia, esas historias en las que pasan muchas personas hoy en día, muchos de nuestros abuelitos, que no es el deber ser. Ya cuando los hijos, los mismos nietos ven a estas personas ya cansadas, ya de pronto que disminuye su actividad, tanto mental como física, lo primero que hacen es el abandono, y ese es el no deber ser, ¿cierto? Aquí don Jorge nos está mostrando un lugar humilde donde está viviendo. El agua la recolecta en ese baldecito, donde pronto para sus necesidades, su comidita, su aseo personal, en fin, tiene como lo decía la señora ahí, el vasito, la tinajita de aluminio, esas que eran antiguas, la tiene bien arrugadita, dañada, y esa almohadita, una almohadita en la que, sí, está un poco deteriorada, pero mire que a pesar de esto, de estos inconvenientes que tiene alrededor del abandono que él tuvo, porque sí, lo abandonó su familia, y miren esa mirada, una mirada de aquí estoy, por favor, vengan, aquí estoy, yo también soy un ser humano, necesito la compañía de ustedes, necesito que estén acá. Y miren cómo también, siguiendo hablando de iluminación, esa luz que lo envuelve a él, una luz que está en degradé, viene de un oscuro, pasa por una serie de grises, llegar al blanco, en la que lo está envolviendo a él, ¿cierto? ¿Y cuál es la esperanza? Pero mire que este señor, a pesar de su humildad, de su sencillez, me decía una vez un aprendiz, yo no, es que el señor es de plata, se le nota que está posando para esa fotografía porque mírenle ese traje, ese saco. Pero acordémonos, estos sacos, estos paños que eran antiguos, era de eso, paño, eso era pesado. Que uno lo doblaba, se lo volvía a colocar y no le quedaba ni una arruga. Hoy en día los sacos son delgaditos, como una camisa y se arrugan igual, eso no. Pero miren, también su mejor pinta, como pasó la fotografía de la señora con los niños, igual para esto. Pero miren, aquí la mirada de este señor tiene un significado muy grande. Todos los elementos, chicos y chicas, en una fotografía hablan, cuentan la historia. Todos los elementos tienen que ir hilados, ninguno va suelto el uno al otro, no, todo va hilado, todo cuenta, ¿cierto? Una fotografía bonita, una fotografía testimonial, de índole testimonial. Bueno, gracias chicos por compartir sus opiniones, y bueno, aquí vamos a ver ya, vamos a irnos a esta acá. Esta fotografía es muy particular. Siempre me gusta mostrarla porque resulta que ustedes se van a dar cuenta, y los que ya son fotógrafos, comunicadores, bueno, que manejan la parte de visual, que sé que en este curso hay varios, y si de pronto están aquí, pues saben, hay momentos que son únicos, y esos momentos únicos toca que saberlos. Si tenemos el dispositivo móvil en nuestras manos, María, debemos captar ese momento único. Los Efecto momentos llegan a congelado. nosotros. ¿Sí? Entra el micrófono. Qué Sí, pena, cuéntame. es que es un efecto congelado perfecto. Sí, sí, exacto. Ese polluelo acá. Y miren que esos momentos nos llaman a nosotros, y nosotros debemos estar preparados. Claro está que hoy en día, con esa seguridad que hay en nuestro territorio, desafortunadamente, para andar con una cámara fotográfica colgada o mostrando el celular también, nos cuesta, nos va a costar seguridad. Pero si tenemos la oportunidad de esos momentos que nos llamen, y si tenemos un dispositivo para tomar la fotografía, magnífico. Les voy a comentar, hace un par de meses, yo vivo en un sector en el cual hay árboles, zona verde alrededor, y todos los días voy a la tienda, fui por la mañana, y uno siempre, su celular, uno lo carga para todos los lados. Eso ya es algo que se volvió costumbre. Y listo.
Fue esa mañana, pero preciso esa mañana no llevaba el celular. Y cuando siento una bulla en la parte superior, alzo la mirada y hay dos postes que están como a 1,5 metros de distancia, están casi pegados, dos postes de madera, y postes sin cuerda, sino que están colocados ahí. Y en un poste había lo que es un chulo, lo que nosotros llamamos un chulo, estaba de rapiña. Y en la otra había un aguilucho, esas águilas que son pequeñitas, en forma de águila, digo yo, que son pequeñitas y que uno ve por carretera y que son de rapiña, que también se comen lo que hay en la carretera por así muerto, y que parecen águilas pequeñitas. Eso estaban ahí, estaban ahí, una en cada poste, en la parte de arriba. El águila, el aguilita chiquitica, el aguilucho, estaba intentando picotear al chulo y el chulo se defendía aleteando. Me pareció una imagen tan bacana cuando vi eso, que si hubiera tenido el celular o la cámara fotográfica, se toma una fotografía 1A, ténganlo por seguro. Y los momentos son de segundos. Ya cuando cerramos, abrimos los ojos, ya desapareció ese momento. Entonces, no era cuestión que yo fuera a la casa, a traer la cámara, a tomar la fotografía, no, ya no existía ese momento. Entonces, por eso les digo, traigo a colación esto para decir que los momentos son únicos, los momentos tenemos que aprovecharnos en nuestra vida. Pueden haber varios momentos, pero la idea es aprovecharlos y más si tenemos, en este caso, el dispositivo en nuestra mano. Yo no lo tuve, no aproveché ese momento. O sí, lo aprovecho ¿de qué forma? Contándoles a ustedes la experiencia. Es otra forma de aprovecharlo, ¿cierto? Mire cómo ese encuadre imaginario que me hice yo de esa fotografía que nunca pude tomar, esa fotografía la dibujé en mi mente. Acá la tengo en mi mente y ese es el mensaje que les transmito a ustedes. ¿Sí? Sí, digamos, la tomé, la fotografié con mi mente y ahí quedó aquí en mi repositorio y se las describo a ustedes. Miren que sí, puede ser de esa forma también, pero si ustedes, ojo con esos momentos también, y nosotros tenemos el dispositivo en nuestra mano, esos momentos nos sirven a nosotros para reconocimiento, medios de comunicación, también hay medios de reconocimiento tanto monetario como también a nivel personal, que nos nombren por esa fotografía también. Entonces está en las retribuciones, también esos momentos únicos, esas buenas fotografías que se toman. Esta presentación yo se las hago llegar a ustedes, ¿ok? Yo se las apunto aquí a esta noche, si no mañana. En la mañana se las voy a juntar. Y ya, y mirando esta última fotografía aquí, en la parte de sensibilización, esta fotografía es muy bonita y es una fotografía que ya ustedes la pueden ir tomando. Sí, ya ustedes la pueden tomar. Es que miren, la mejor forma de aprender fotografía es observar. Es observar siendo críticos constructivos y ser sensibles, chicos y chicas, ser sensibles. Una vez un señor, un conocido, que toma fotografías, y toma fotografía, pero de forma empírica, hablemos así. No toma fotografía también en forma empírica, pero son de las personas que son bien lineales, bien cuadriculadas. Y para eso no es lineal ni cuadriculado, ¿no? Tiene que romper esquemas, ser más creativo. No, y este señor, listo. Y una vez nos pusimos a hablar. Entonces yo decía, no, es que en la fotografía la sensibilidad juega un papel importante. Si uno no es sensible ante las cosas que nos rodean, ante ese contexto, no estamos en nada en la fotografía, no estamos en nada. Una persona frívola, una persona fría, tomar una fotografía, no. Nosotros somos seres humanos. Nosotros los artistas nos fluye mucho más todo el sentir. Nosotros sentimos lo que siente el animal, lo que siente la persona. A eso feo le damos vida, lo volvemos bonito, ¿cierto? Pero me decía él que sensibilidad ni cada nada, lo que toca es que se cuadren adelante y obturar, disparar, decía él. Y háganle. Yo no me pongo con tantas cosas. Listo, se le respeta lo que dijo,
pero ahí se queda en esa forma, una persona que no va a evolucionar en su arte no va a evolucionar. Entonces, mire, esta fotografía, voy a lo anterior a que yo veo que algo está muy bonito, un paisaje, algo adelante. Entonces, si tengo una cámara fotográfica, un celular, yo miro de qué forma le tomo la fotografía a eso para que se destaque tal elemento, esto otro también se vea. Ya comienza uno a volar con la creatividad. Eso es esta fotografía, volar con la creatividad. Mire que al fondo se ve el arco iris, muy bacano. Aquí la persona hubiese estado caminando en moto, en carro, pero es observador y vio eso allá adelante. Uy, tan bonito, qué bacano. El arco iris se bajó de la moto, del carro, dejó de caminar, tomó su dispositivo, miró todo al lado, miró ese arco iris. Uy, mira el arco iris cómo nace acá, cómo se ve allá al fondo. Esa línea que está acá, mire. Entonces se hizo al frente y dijo, no, aquí si tomo la fotografía en un ángulo normal parado no me sale bien. Venga, me acuesto a ver qué tal. Colocó la cámara a ras de piso, tomó la fotografía y mira, una fotografía muy bacana, muy bacana. Mire los elementos que tiene, los espejos de agua, cómo se duplican las imágenes, cómo se ven reflejadas en los espejos de agua. La carretera está, no es en un asfalto, es asfalto que es liso, no, está corrugado. Esa sensación de movimiento también, de vida, listo, es algo inerte esa carretera, pero le da sensación de movimiento, de vida también. Y mire, la toma de la izquierda, la de la derecha son distintas en cuanto a qué, no es que sean distintas, sino mire, aquí se supone, cuando hay arcoíris, siempre va a haber un costado que está lloviendo, otra partecita que va a estar sin llover, donde está lloviendo y si está haciendo sol, entonces donde se va a formar el arco iris, y eso fue lo que sucedió acá. Contrastes distintos se ven de izquierda a derecha por el mismo efecto natural que se produce con la lluvia, el arco iris, en fin, miren, ya se ven como si fueran distintas, pero no, es una sola. Una fotografía muy bonita esa fotografía. Bueno, chicos, ahora, esta última acá, para hablar ahorita de las cámaras. Esta última fotografía. Resulta que entre la composición fotográfica hay unas leyes de composición, que es la ley de repetición. Son varias las leyes de composición, que es donde ubicamos a los elementos en la fotografía para que sean elementos que capten la atención. Hay uno que es la de repetición. Resulta que la mayoría de los fotógrafos le oyen a esa ley, a la repetición. Ven elementos que están repetidos, los sacan de la fotografía. No quiero elementos repetidos ahí, eso no se ve bien. Pero es muy distinto cuando lo sabemos trabajar. En esa fotografía se ven varios camellos, 15, 12, 13 camellos se ven. Pero mire cómo es importante analizar todos los elementos que están alrededor. Preciso, los camellos pasaron aquí, en este pedazo de superficie, donde hay un charquito, donde está estancada un agua. Preciso pasaron ahí. Y entonces, yo como soy tan observador, vi eso. Uy, no, en milésimos de segundos vio cómo se vio reflejada la figura de los camellos ahí en el agua, que estaba ahí estancada. Lo vio ahí, duplicidad de imagen, cómo se ve acá en los reflejos de los camellos, cómo el cielo se pinta también en esa agua que está estancada ahí. Es un reflejo de la realidad. Miren, muy bonita. Hay otra ley que es la de horizonte. Cuando trazamos una línea allá al fondo en el horizonte, los elementos que están por arriba, pegados a la línea de horizonte, o por debajo de la línea de horizonte pegados, es lo que va a llamar la atención. Y mire, sí o sí, esos camellos están aquí por debajo de la línea de horizonte pegados, y sí o sí llaman la atención. Aquí la puesta del sol, el sol está acá, y sí o sí llama la atención también. Importante eso, chicos. ¿Sí ven cómo nos volvemos unos observadores? Bueno, ahora sí, fotografía. Nosotros hablamos de un elemento muy importante en esas fotografías, la luz.
Fotografía, pintar con luz, chicos. Eso es fotografía, pintar con luz. Cuando hay ausencia de luz, no hay fotografía. Para que haya fotografía debe haber un mínimo de iluminación. ¿Ok? Si no hay luz, no hay fotografía. Ausencia de iluminación, no hay fotografía. El término fotografía procede del griego y quiere decir diseñar o escribir con luz. Se llama fotografía el proceso de capturar imágenes mediante algún dispositivo tecnológico sensible a la luz, que se basa en el principio de la cámara oscura. Bueno, la fotografía no solo es transmitir formas o figuras a base de luz, es un arte que permite plasmar sentimientos, pensamientos e ideas, ya que como dice el viejo refrán, una imagen habla más que 1000 palabras. Nosotros cuando vayamos a tomar fotografías, chicos y chicas, cuando vayamos a tomar fotografías, lo primero, tenemos que hacer un alistamiento. Entonces, dentro de ese alistamiento, si vamos a tomar fotografías de índole profesional o semiprofesional, debemos guardar las fotografías en unos buenos formatos, que nos den calidad, en la imagen. Si vamos a tomar fotografías simplemente para recuerdo de nosotros, para nuestro álbum digital, bueno, el formato JPG nos sirve. El formato JPG, que es el formato. Yo aquí voy a tomar dos formatos de ejemplo. Uno, que no es de alta calidad. El otro es de alta calidad. Pero no quiere decir que ese que sea de baja calidad no lo podamos hacer nosotros comercial, sacarle platica, sí lo podemos hacer. Ya les digo. Bueno, el formato JPG es el formato que es el más común, el más popular, hablemoslo así. Todos nosotros, guardar fotografía como ¿qué? Como JPG. Abrir fotografía como JPG, Bueno, el JPG, ese es un formato en el cual las fotografías no son de alta calidad. Es un formato que es liviano. Es liviano ese formato. Nosotros podemos guardar cientos de fotografías en una memoria. Cientos de fotografías podemos estar guardando ahí. Se utiliza especialmente en herramientas fotográficas como cámaras digitales. Sí. Ojo, ese formato, el JPG, lo podemos abrir en cualquier equipo sin ningún problema. Aquí estamos hablando de ventajas y desventajas de ese formato JPG. ¿Ok? Estamos hablando de eso, ventajas y desventajas. Súper liviano, lo podemos abrir en cualquier equipo. Es un formato que no nos va a dar buena calidad, ojo, cuando vayamos a imprimir a formatos medios, grandes formatos gigantes, no nos va a dar buena calidad, nos va a sacar fotografías pixeladas cuando vamos a imprimir en formatos, ¿ok? Ese JPG. Cuando vamos a editar fotografías, es un formato que es cerrado, es decir, nos va a permitir una edición, sí, pero no una edición, hablemos de un formato en una forma sencilla, completa. Va a tener unas limitantes, va a tener, vamos a llegar hasta cierto tope de edición y de ahí no nos va a permitir más, antes se va a degenerar la fotografía. ¿Ok? Les estoy hablando así de una forma sencilla para que captemos la idea. El formato RAW, el otro formato, el RAW, ese formato, si nosotros vamos a tomar fotografías, nos contrataron para tomar unas fotografías. Desde que nos contraten, sí o sí, tenemos un formato RAW. O sean fotografías para nosotros, para proyectos, cosas así, formato RAW. Es un formato que ya profesional. Ese formato RAW, las fotografías nos van a quedar pesadas, fotografías de 25, 30 megas, fotografías supremamente pesadas. Y la memoria se nos va a llenar más fácilmente. Por eso cuando vamos a tomar fotografías y si sabemos que vamos a guardar en formato RAW, llevemos memoria, 2, 3 memorias, llevemos. Ese formato RAW es pesado, como yo les decía, no todos los equipos lo abren, no todos los equipos abren ese formato. Debemos tener programas de diseño gráfico o si abrimos en línea,
hay aplicaciones que bajan estos formatos, estas fotografías. Entonces, con el formato RAW, sí podemos imprimir a gran escala, ya como fotografías de calidad, afiches, habladores, murales, ya podemos imprimir sobre cualquier formato estas fotografías con el formato RAW, ¿ok? Hay personas que no saben sobre estos formatos y piensan que los formatos son únicos, que yo tomo fotografía y que la cámara seguro me va a acomodar el formato que yo quiera para la calidad de las fotografías. No, miremoslo. Si nos van a contratar para tomar fotografías y sabemos que van a imprimirlas, se van a imprimirlas en afiches, en murales, y si no la tomamos en formato RAW, perdimos el año. Si que la dejamos en JPG. En la cámara la vemos bien, sin ningún problema, pero vamos a imprimirla a ver si la podemos imprimir bien. Va a haber pixelado esto. Y ojo, yo les decía, no quiere decir que el formato JPG no nos sirva, nos sirve. Hoy en día estamos en un mundo donde predomina el ecosistema digital, ¿cierto? Resulta que hay muchos emprendedores, tiendas de comercio electrónico, plataformas digitales, páginas web, todo ese cuento. Y las fotografías que nosotros tomemos con JPG sí nos va a servir para eso. Para todo ese ecosistema digital nos va a servir para todo lo digital, chicos. No importa que nos hagan fotografías pesadas, que sean de qué super calidad, no. Para lo digital nos va a servir. Aquí hace un par de meses tuve un chico y en la primera clase, en la primera sesión me mostró, mire, profe, yo tomo fotografías y pero resulta que hay un problema, yo la tomo con el celular, me gustaría tener una cámara fotográfica porque con esas fotografías pues no estoy haciendo nada. Y les dije al chico que me mostrara las fotografías y unas fotografías muy, muy bacanas. Fotografía de producto, fotografía de animales, de insectos, de primeros planos, más que toda la fotografía de rostros, así, pero muy, muy bacanas esas fotografías. Y le dije al chico, le di eso y le dije, ¿y por qué no coloca una plataforma de comercio electrónico en la cual usted comercialice esas fotografías? Tiene cómo hacerlo. Y la comercializa para todo el ecosistema digital, para tiendas de comercio electrónico, páginas web, todo ese cuento. Y lo puede hacer. Y sí, el chico como a los 4 meses me llamó y me dijo, hey, instructor, ya hice caso a su sugerencia y en efecto coloqué una superficie, comencé a vender estas fotografías, ya tengo más fotografías, me resulta mucha gente que está construyendo página web, entonces necesita fotografías, y ya me compré una cámara para ya tomar fotografía ya de buena calidad, ya para impresión en superficies. Bacano. ¿Sí ven? El formato JPG de todas formas nos sirve también, pero vamos a ver cómo utilizarlos, en qué momento. Entonces, el formato RAW y formato JPG. Lo más popular para tomar fotografías, JPG, y el formato RAW ya a un nivel profesional. Entonces, cuando vamos a tomar fotografías, saber para qué la vamos a tomar, para qué vamos a tomar esa fotografía, y de acuerdo a eso, entonces ahí configuramos la cámara, vamos a configuración, formatos para guardar fotografía, le doy formato RAW o formato JPG, de acuerdo a la necesidad. Acá hay un comparativo entre un formato JPG y formato RAW. Mire, chicos, consejo, siempre que vayamos a tomar fotografías y vamos a utilizar, estamos cacharreando la cámara, hablemoslo así, estamos cacharreando la cámara, estamos aprendiendo a manejar la cámara, el celular, y resulta que nosotros, hay algo que se llama la triada de la fotografía, diafragma, velocidad e ISO. Hablando de eso, diafragma, controlar la entrada de la luz, mucha, poca, la velocidad de obturación, la velocidad a la que entra esa luz por el diafragma, ya sea lenta o rápido. Y el ISO es una ganancia de luz digital que nos da la cámara. Más adelante vamos a hablar de esto. ¿Ok? Pero resulta que para nosotros poder mirar, cacharrearle a esto, saber qué efecto logro, si le coloco tal diafragma, tal velocidad, tal ISO, debemos nosotros jugar con la misma composición fotográfica, con la misma. Listo, le tomé la fotografía a esta zona, a esta panorámica que está ahí, la que estamos viendo. Se la tomé
tanto diafragma, tal velocidad, tal ISO, fotografía 1. La número 2, la misma composición, la segunda fotografía, tal velocidad, tal diafragma, tal ISO. La tercera igual. Entonces luego, ya ahí sí cuando descargamos la fotografía, miramos, la fotografía 1, como se ve distinta a la 2, que fue tomada con tal velocidad, tal diafragma, lo mismo que la 3. ¿Cierto? Pero lo hicimos con una misma composición fotográfica, porque si yo lo hago con composiciones distintas, va a variar, varía la luz, varía, sí, es distinto, no se va a ver cómo los efectos que surgen con cada uno de estos referentes con los cuales yo voy a tomar la fotografía. Consejo, listo, miren, esta acá, formato JPG y formato RAW. Mire, JPG, frío, aquí el RAW tiene brillos, tiene un contraste que se da bien, bonito. Por eso es que formato RAW es de calidad, ya para ese formato JPG, donde yo lo fuera a mandar a imprimir, el formato RAW, si se ven los detalles así nomás, se alcanzan a ver las ramas, alcanza entonces esa parte. ¿Listo, chicos? Bueno, aquí vamos un momento a tocar este tema. Esta primera sesión son, hablemoslo así, de tipsitos, cosas, generalidad de la fotografía. En la segunda sesión ya nos vamos con la tríada de la fotografía: velocidad, diafragma y el ISO. Aquí vamos a tocar unos punticos, unos tipsitos, que los tipsitos nos van a servir para desarrollar una evaluación que está en esta primera actividad de aprendizaje, una evaluación que es sencilla. ¿Ok? Resulta que anteriormente la fotografía era análoga. Hoy en día es digital. Muchos de ustedes, no, muchos no, yo creo que pocos conocieron la fotografía análoga. La fotografía análoga es la fotografía en la cual era por rollos, los rollitos. Teníamos que ir a un sitio como oscurito, colocarle rollo, ya sea de 12, 24, 32, y le colocábamos el rollo. Terminábamos de tomar las fotografías y teníamos que sacar el rollo, mandarlo a revelar. Mandamos a revelar el rollo. Luego de eso pasaba a negativo. Cuando lo revelábamos, ya distinguíamos las formas ahí en el negativo. Entonces decíamos nosotros, no quiero que me imprima esta y esta fotografía, me la pasa a positivo. Pasar a positivo, ¿qué era? Mandar a pasar a papel la fotografía. Entonces, que por medio de un cuarto oscuro, entonces colocábamos el papel en varias bandejas con líquido, ahí se iban dibujando las formas, bueno, en fin, hasta que quedaba la fotografía. Esa es la fotografía análoga, que es muy bonita. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a un laboratorio en el cual tenga ese sistema, y si los dejan cacharrearles o les enseñan, háganle. Hoy en día, desafortunadamente, las universidades donde dictan comunicación, donde dictan toda la parte audiovisual, estos laboratorios son pocas las universidades que los tienen, pocas. De una vez, lo digital. ¿Y lo digital qué es? Tomo fotografías, lo digital es muy bacano porque enseguida me dando la realidad de cómo queda la toma. Enseguida me la va dando, la puedo corregir. Anteriormente no la podía corregir. No, yo tomaba una fotografía y tenía que tomarla varias veces con opciones distintas, y luego ya cuando lo pasábamos a papel o en el negativo miraba a ver cuál era la que me servía. Pero todo eso significaba plata. Hoy en día no. En lo digital la tomo, miro si me sirve o no me sirve, vuelvo y la tomo. ¿Ok? Esa es la fotografía digital. Importante también. Pero ustedes tienen las experiencias, la oportunidad de la fotografía análoga, de ir a un laboratorio y los dejan allá, que les enseñen o ustedes cacharrearla eso, magnífico, porque esa fue la esencia de la fotografía. Yo aprendí con esa y era wow, cuando uno veía ya cómo se iban dibujando las formas, cómo se iban pintando ahí en el agua, en el papel fotográfico que estaba dentro del agua. Agua o químicos, los químicos, porque son químicos. Varias bandejas son químicos distintos. Entonces, y en un cuarto oscuro, con una luz especial. Bueno, entonces, eso, chico, ¿ok? Bueno, entonces resulta que anteriormente en la fotografía análoga, el sensor estaba representado por la película, por la cinta. Ese era el sensor. La luz entra por el objetivo, y llega al sensor, en este caso el rollo, un rollo que es sensible a la luz,
llegaba la luz ahí al rollo y se dibujaban las formas, y luego han revelado ya el proceso que les conté. Hoy en día, en la fotografía digital, el sensor es el sensor, ya es un elemento fijo que está en la cámara, ya no es el rollo, es un cuadrito pequeño, bueno, ahorita vamos a mirar, que está en la cámara y que ahí es donde llega la luz y se dibujan las formas, ahí en el sensor, ¿ok? Lo principal de las cámaras fotográficas, cuando ustedes vayan a comprarla, es el sensor. Me pongan a mirarla, qué corte de cámara tan bonita, esa correa, ahí donde coloco, donde empuño la cámara, muy bacano, muy cómodo, muy... Lo primero que tenemos que mirar es el sensor de la cámara, que me va a determinar la calidad. Chicos, por favor, ¿listo? Tener presente eso. Persigue un único fin, conducir la luz, la imagen exterior hacia el sensor. El sensor, como su nombre lo indica, es un elemento sensible dentro de nuestra cámara, aquello sobre lo cual se proyecta la luz, dibujando una imagen que representa lo que nuestra cámara ve. El sensor es para las cámaras de fotos digitales, como la película, lo que les decía ahorita, o carrete que usábamos en las cámaras de fotos analógicas, análogas, las anteriores. La diferencia es que en las cámaras analógicas había que cambiar la película. Aquí no, el sensor siempre va a estar ahí en la cámara puesto, ¿ok? Entonces, el sensor, cuando miren que ahí en los cursos, casi siempre hay personas que resultan comprando cámara y me llaman, y bacano, porque yo les doy la asesoría de lo que sé, yo les doy la asesoría. Entonces me llaman desde el almacén o desde su casa cuando van a salir a comprar las cámaras y lo vamos guiando. Miren, acá, una cámara, miren, bonita esa fotografía. Vamos hablando de fotografías, profundidad de campo, que vamos a hablar la próxima clase. Y mire, el sensor acá. Resulta que en la cámara hay dos métodos para uno acoplar el objetivo. El objetivo es ese elemento que está aquí al frente, que es como un tubito larguito. Ese es el objetivo de la cámara, por donde entra la luz. Si queremos que la fotografía, si hay elementos que están lejos, y entonces por medio de un objetivo, un teleobjetivo, superobjetivo, entonces los traemos y se nos ve más cerquita. Eso vamos a ver más adelante. Hay dos sistemas de cómo acoplarlos aquí al cajón de la cámara. Uno, que es de ballesta. Siempre va a haber un punto aquí, sea blanco, verde, amarillo, rojo, son los colores que utilizan en una fotografía. Va a haber un punto o un cuadrito acá en el cajón. Y en un objetivo va a haber otro. Entonces, punto con punto, y le damos un pequeño giro y hace clic, y es el sistema de ballesta. O hay otro sistema que es el de rosca, punto con punto, y giramos y se convierte como en una rosita que le estuviera dando uno y queda ya fijo, y queda fijo ahí el objetivo. Listo, sensor, este que está acá. ¿Ok? Miren esto acá, para que ustedes entiendan de dónde sale la calidad de la imagen. El sensor de tu cámara es una especie de pequeño chip compuesto por millones de componentes sensibles a la luz, llamados píxeles, son los famosos píxeles. Esos millones de píxeles tienen que estar siempre a oscuras, y tan pronto como se les ponga la luz, ellos la capturan. Por eso son sensibles, gracias a que capturan esa luz. Gracias a eso obtenemos que la imagen, esos millones de píxeles que se encuentran ahí en el sensor. Por eso es importante el tamaño del sensor. No es que un sensor, aquí no fuera que entre más pequeño es más, no, aquí entre más grande es el sensor, mucho más píxeles tiene, por consiguiente la calidad va a ser mucho mejor. ¿Ok? Resulta que hay tres clases de sensores que son importantes. Cuando ustedes van a comprar una cámara, digan ustedes, por favor, una cámara Sony, Panasonic, Canon, Pentax, pero la quiero con un sensor CCD, Semi-OS, Siemens o Foveon. Con uno de esos tres. Si es CCD o Siemens, muchísimo mejor. Otros sensores, les aconsejo estos por calidad en la fotografía. ¿Ok? Por calidad de la fotografía. Entonces, esos tres sensores. Y que sean CCD, full frame, mucho mejor. Siemens full frame. Foveon, full frame. Full frame quiere decir que son los más grandes, de alta calidad, los más grandes. Full frame.
¿ok? Aquí podemos manejar nosotros sensores hasta el color amarillito, este que está acá, da buena calidad, sí, podemos trabajarlo, ¿ok? Entre más chiquitos, la calidad no hace la mejor. Entonces, tener presente esto, por favor. ¿Listo, chicos? Bueno, resulta que hay otros temas, ya termino acá, ya hay otros temas, ya hay unos temas. Yo aquí les estoy dando la charla de los temas que son precisos, claros, precisos, concisos en el mundo de la fotografía, porque la teoría es mucha, pero si yo me pongo a hablar de teoría, resulta que como se hace en las universidades, yo también soy profesor universitario, uno le dice a los chicos, bueno, ojo sobre este tema, léanlo en su casa, dijéralo en su casa, y cuando lleguemos aquí charlamos sobre esto. Y hay trabajos que sobre esa investigación lo tienen que desarrollar. Resulta que aquí en la evaluación que tenemos nosotros que presentar, ya les digo ahorita, una evaluación interactiva, hay un tema que yo no lo toco acá porque es un tema que es extenso, el tema del color, que hay colores primarios, colores secundarios, que al unir los colores primarios, secundarios, y sumándole el negro y sumándole el blanco, nos dan colores secundarios, colores terciarios. Bueno, eso es lo que llamamos la teoría del color. El RGB, que son los colores que nosotros podemos visualizar para todo ese mundo digital, el CMYK, que es para todo lo que sean soportes impresos, bueno, toda esa cuestión. Eso sí, para que nosotros lo consultemos, ¿ok? Lo consultemos, igual va a haber un momento en que vamos a hablar de eso, pero por ahorita lo vamos consultando y en la evaluación hay un punto, 2 puntos que son sobre eso, pero es supremamente sencillo. Esta evaluación interactiva, chicos, usted la pueden presentar varias veces. Acordémonos, cuando nos sale una A, listo, no hubo ningún problema, pasamos. Cuando nos sale una D, no quiere decir que perdimos, que deficiente, no. La D quiere decir que lo tenemos que volver a repetir, entonces lo volvemos a repetir, como se dice, en el camino hay piedras, nos caemos, nos paramos, los sacudimos y seguimos. Entonces, es otra forma de aprendizaje también aquí. Ah, sabe que, mire, contesté está mal, pero venga, vuelvo y repito la evaluación y voy a corregirla. Y es otra forma también de asimilar el conocimiento también. Bueno, chicos, vamos a la plataforma. Un segundo. Voy a ingresar nuevamente aquí porque ya el tiempo de espera ya. Vamos a ver si está rápida o lenta. Listo. Bueno, chicos, lo primero, como les dije, para aquellas personas que de pronto no estuvieron en la sesión anterior, que no me está dando iniciar. No me está dando iniciar. Pero yo les digo. Ya. Bueno, aquí el curso es de nosotros. Yo les dije a ustedes, la ficha 3290-164, el número de la ficha, el número del curso. Esa que está ahí. Doy clic. Aquí hay algo que se llama actividades iniciales. Actividades iniciales, tanto en esta columna de la izquierda como en la columna central, que es la más amplia. Actividades iniciales. En actividades iniciales hay algo que se llama envío documento de identidad. Ojo, aquí dice cierre 25 de julio. Ahorita, ¿qué tengo que hacer? Ahí ya tengo que ampliar esto hasta el último día. Yo no sé por qué automáticamente me dio este cierre. Pero sí sé que está dejando colgar las cédulas porque hoy unos chicos me colgaron la cédula, pero si no, no se preocupen. Yo esto lo tengo que abrir para dejarlo hasta el último día. Bueno, en fin, abrimos aquí, envío documento de identidad y aquí, porfa, ustedes como le toman la fotografía, el documento por delante y por detrás, por favor, tómenlo por delante y por detrás y conviértanlo a PDF y lo suben. Me lo suben acá. Me lo suben acá. Ustedes, aquí yo tengo en modo instructor, pero aquí les sale a ustedes enviar documento de identidad y lo adjuntan, como cuando adjuntan un documento para enviar por email.
lo mismo, y le dan a apuntar, enviar, y listo, y me llegó, y ya me va a aparecer aquí, me va a aparecer acá. ¿Listo? Entonces, chicos, hagamos esa parte del documento de identidad que sí o sí lo necesito, ya separe también la nota de ustedes, y lo más importante que les va a servir para la certificación. Aquí me lo han enviado 25 personas, mire, enviado 25, pendientes por calificar los 25, me tengo que ponerme de una vez a hacer eso, a descargar el documento. Bueno, actividad 1, que yo les dije a ustedes, actividad que va a la semana 1, esta. Lo que es los trabajos, tareas, eso se llama evidencia. De la actividad 1, de esta semana 1, tenemos la evidencia del equipo fotográfico y tenemos la evaluación. Cuando hablamos de evaluación, se refiere a evaluación interactiva, aspectos de la fotografía. ¿Ok? Bueno, antes de esto, hay un documento que llama la guía de aprendizaje. La guía es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer para presentar esas evidencias. Creo que tenemos, ya hice clic ahí, ver el documento y el documento. Aquí sale, es un documento que es importante que lo lean ustedes, pero vamos directamente donde diga evidencia. Evidencia es lo que tenemos que realizar. ¿Ok? Mira, aquí hay evidencia, evaluación aspecto de la fotografía, es la evaluación interactiva. La evaluación interactiva. ¿Dónde nos vamos ahí? Mire, acá. Acá en esta partecita donde dice evaluación, aspecto de la fotografía. Ahí le doy clic y aquí le doy otro clic donde dice acá. Y comienzo los intentos. ¿Ok? Listo. Ahí. Ahí automáticamente da el resultado. Automáticamente lo da. Vámonos otra vez para la guía. Vámonos para la guía. La siguiente evidencia del equipo fotográfico. Aquí, una agencia de publicidad, LPQ, nos contrató para que tomáramos 3 fotografías. Una, paseo familiar, una, proyecto universitario y otra, tomas para una revista. Pero ojo con esto. Como esto, a mí no me gusta ser tan lineal, cuadriculado. A mí me gusta que los chicos también sean creativos, y el ser creativos también en los trabajos que lo coloque uno no puede sesgarlo a que sean lineales, cuadriculados con lo que uno les pide, ante todo la creatividad, ¿cierto? Aquí nos dicen esas 3 fotografías, si ustedes quieren tomar o bajar, ojo con esto, bajar de internet, aquí, si ustedes la quieren tomar, tómenla, ¿ok? Porque todavía no estamos en el proceso de tomar fotografías, pero ya muchos de ustedes saben tomarlo, si la quieren tomar, tómenla, pero sí tener 3 referentes fotográficos, ya sea que la tomáramos o no, que bajáramos de internet, 3 referentes fotográficos, 3 fotografías distintas, ¿ok? Una de ellas, decimos, ojo, vamos a analizar 2 puntos en ella. La fotografía número 1, la guardé en formato RAW por esto y esto. Esta fotografía la voy a necesitar para una publicidad para mi emprendimiento. Por eso la tomé en formato RAW, porque me da alta calidad, las ventajas y desventajas de ese formato. ¿Ok? La segunda fotografía la tomé en formato JPG. Por esto y esto. ¿Ok? Y la tercera fotografía, igual, ya sea en formato RAW o formato JPG. Entonces, formato RAW o formato JPG. 1. Eso. Y no, para mí más importante esa parte, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo voy a decirles a ustedes que, bueno, vayamos un momentico ahorita acá. Esperemos un momentico acá. Esperen, chicos, que no me demoro nada. En esta parte. Que se me hizo acá. Resulta, hablando de cámaras fotográficas, hoy en día las cámaras fotográficas son las profesionales y semiprofesionales. Anteriormente nosotros hablábamos de cámaras compactas. Estas que alcanzaron a conocer ustedes, estas acá que eran de rollo, fotografía análoga. ¿Listo?
Fotografía análoga, una cámara que cualquiera de nosotros la podía manejar, cualquier miembro de la familia simplemente obturaba, y una fotografía que utilizábamos para los paseos de olla, los paseos de familia, en fin, utilizamos esa cámara, y una cámara que si se perdía, pues listo, no se perdía mucho. Entonces, una cámara muy funcional, era muy funcional. Pasaron los tiempos y hasta hace como unos 10 años atrás, 15 años atrás, estaba esta cámara, pero ya que remanufacturada. Ya quisieron colocarle ya algo digital, ya no era de rollo, ya tenía su sensor, ya tenía para memoria, para nosotros guardar la cámara, ya tenía unos 2, 3 diafragmas, 3 velocidades de obturación y ya fue remanufacturada esta cámara, la mejoraron. Esta cámara era gordita, la más chiquitica, plana, la dejaron para convertirla en digital. Pero resulta que estas cámaras no duraban mucho tiempo. O sí, yo por lo menos en mi poder tengo unas 3 cámaras de estas, muy buenas. ¿Por qué? Porque los celulares fueron evolucionando y de una forma muy rápida. Entonces los celulares ya tienen cámaras fotográficas, comenzaron a tener cámaras fotográficas. Entonces ya la gente para la que utilizaba estas cámaras, ya tenía mi celular y con el celular puedo tomar fotografías, ¿cierto? Entonces estas cámaras remanufacturadas digitales no duraron mucho en el mercado. Y ya después de esta digital, listo, los celulares, y ya pasó la cámara profesional o reflex, esta cámara profesional o reflex. Claro está que esta cámara a nivel profesional venía desde mucho más antes, desde esta época en la que yo manejaba esta cámara compacta, ya había, pero estas cámaras eran ya para gama alta, personas que manejaran netamente fotografía. Ya estaba esta cámara reflex, pero ¿qué pasa? Era análoga, de rollo. Ya hoy estas cámaras profesionales reflex o de CRR ya son totalmente digitales, ¿cierto? Estas cámaras, cuerpo 1, cajón, cuerpo 2, el objetivo, ya se utilizan para nivel semiprofesional o profesional. Semiprofesional, muchas personas universitarias utilizan eso. Dentro de la familia, como hobby familiar, utilizan las semiprofesionales. Claro está que también hay muchos estudiantes y mucha gente en la familia que a nivel de hobby ya tienen la cámara profesional, la reflex. La semiprofesional, un solo cuerpo, ya tiene diafragmas, velocidades que podemos combinar, tiene una variedad amplia, pero no como la cámara reflex. La cámara reflex ya tiene un sinnúmero de diafragmas, velocidades, y según la referencia de la marca, también entre más diafragma, entre más velocidades tenga, para nosotros mejor, porque podemos lograr efectos interesantes. ¿Ok? Entonces, dentro de la guía que nos dice 3 fotografías, ya les dije a ustedes, sean que la tomen de internet, sea que la tomen ustedes o la bajen de internet, 3 fotografías distintas y decir en qué formato se guarda la fotografía, ventajas, desventajas, y vamos a hacer supuestos, ¿ok? La fotografía número 1 la tomé con una cámara semiprofesional. ¿Por qué? Porque me da estos y estos. La segunda la tomé con una cámara profesional porque la quiero para esto y esto. ¿Ok? Y la tercera no, la tomé con una cámara, esa fue tomada con una cámara compacta, porque fue tomada en la época de mis papás, Entonces, una cámara que ventajas y desventajas igual, ¿ok? Es supremamente sencillo. Eso no se les va más de una hojita haciendo eso. ¿Que de dónde lo cuelgan? Igual, vamos aquí a la plataforma y donde dice, bueno, actividad número 1, mire que se me cerró, vuelvo y la abro. Actividad número 1, evidencia el equipo fotográfico. El equipo fotográfico aquí lo cuelgan ustedes como quieran. Word, PowerPoint, Excel, Canva, el amigo de todos. Bueno, en cualquiera de estos programas donde manifiesta esta evidencia, lo suben y listo. Eso es todo lo que tenemos que realizar. Voy a reparar un momento aquí la plataforma, si de pronto... Listo. Bueno, chicos, ya les dije, por favor, para que se comunique, el WhatsApp lo tenemos como una herramienta para colaborativa, ¿ok?
entre ustedes, valga la redundancia, se colabore, se ayudan, una ayuda mutua, una ayuda solidaria. Yo voy a ser un simple observador. Si ya veo que tengo que intervenir, yo intervengo. Si tienen dudas, por favor, me escriben por el interno, ¿Listo, chicos? No sé si ahorita hay alguna duda o ya me quieran escribir por el interno. Voy a mirar un momento aquí el chat. No, bien. A mí me recuerdan las guerras, la fotografía. Listo, vale. Entonces eso, chicos y chicos. No sé si de pronto ya alguna pregunta ahorita o de pronto ya a nivel personal, cuando vayan comenzando a desarrollar esto, les van surgiendo dudas, entonces me pueden escribir. ¿Listo? Bueno, veo que no hay nada. No siendo más, chicos, muchas gracias. Dios los bendiga. Por favor, se cuidan mucho. ¿Listo? Y ahí estamos hablando entonces. Y miren el cronograma. Ahí está la fecha de la otra sesión. Igual yo les envío el anuncio y por el WhatsApp también el enlace. Listo, vale. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Se cuidan mucho. Chao, chao.